Y empezamos, ¿te parece? Sí, señor. ¿Cree que deberían modificarse los planes sociales? ¿De qué manera y para quiénes? Arranca respondiendo Federico Mazo, tiene un minuto. Sí, por supuesto, es una necesidad muy importante. Hay 1 millón de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que necesitan de una vez por todas pasar al trabajo genuino. Su ingreso de 16.000 pesos a la fecha no cubre ni siquiera la canasta básica alimentaria. Y en el recorrido de la campaña y también en lo que hablan muchos empresarios comprometidos con un Tucumán de inclusión, emprendedores, ¿no? Y muchas micropymes no pueden hoy, con el esfuerzo impositivo que es tomar un trabajador registrado, hacerlo. Tomando un trabajador de la economía popular, el trabajador va a ganar 3 veces más y por otro lado, ese pequeño empresario va a pagar un 36,5% menos de cargas sociales, algo muy importante para los tiempos que se viven. Muchas gracias. Gracias. Su minuto, el candidato Martín Correa. Los planes sociales son la confesión del fracaso de los que nos han gobernado en los últimos años en generar trabajo genuino. Desde la izquierda le hemos exigido constantemente a este gobierno un plan de industrialización del país. Un plan de industrialización que pueda generar millones de puestos de trabajo para poder pasar a trabajo genuino. Por supuesto que los recursos para este plan de industrialización están. Hay que dejar de pagar la deuda externa, hay que dejar de entregarle plata a los bancos, hay que terminar con la especulación financiera. Ahora bien, sin acceso al trabajo genuino, la asistencia social para las familias obreras, para familias de los desocupados, es fundamental. Los planes sociales tienen que ser universales, porque de esta forma terminamos con el punterismo del PJ y de Cambiemos. Repetimos, los planes sociales deben ser una transición hacia trabajo genuino. Muchísimas gracias. Momento de responder. Germán Alfaro, tienes un minuto. Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la economía y a esta la tenemos que hacer desde el Congreso, impulsando leyes que verdaderamente dinamicen las economías regionales, leyes también que promuevan la infraestructura en el interior. Los planes sociales nacieron en un contexto político, económico y social. Nacieron como una excepción y se transformaron en una generalidad. Por eso debemos volver al movimiento del aparato productivo de nuestra provincia y de nuestro país, con los incentivos fiscales para tener una economía verdaderamente en crecimiento. Nuestra provincia tiene el 47% de pobreza. La verdad que así de esa forma es difícil tener un crecimiento. Una familia tipo tiene 75.000 pesos de ingreso tan solo en planes sociales. Así de esta forma, ¿quién verdaderamente va a tener voluntad de trabajar? Esto lo que nos provoca es que se pare el aparato productivo y que no se permita la cultura del trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Su minuto, doctor Pablo Yatli. Los planes sociales dan un piso de contención social. Sería importante que repasemos el número. Cuando asume Néstor Kirchner había 2.300.000 planes sociales en la Argentina. Cuando Cristina Fernández de Kirchner deja el gobierno, 250.000. El gobierno de Mauricio Macri triplicó este número y no había pandemia. Hoy, como dijo el Mazo, tenemos más de 1 millón de personas con planes sociales en la Argentina. Por supuesto que, como dijo el general Perón, gobernar es dar trabajo. Y nosotros tenemos esa propuesta. Alberto Fernández ya en 3 decretos ha hecho que las personas que tienen planes sociales y quieran trabajar, por ejemplo en la construcción, hoteleros, gastronómicos, empleadas de casa de familia, sin perder el plan, pueden empezar a trabajar y los empleadores no pagar contribuciones patronales. Vamos a extender esto con un puente al empleo, una ley ya presentada en el Congreso para todos los rubros laborales. Muchas gracias. Ricardo Bussi, tienes un minuto para responder. Bueno, hay que decir que este debate se desarrolla en medio de un contexto realmente muy preocupante. Estamos en plena pandemia, se ha llevado puesto a más de 100.000 argentinos. La mala administración de la misma generó una crisis económica pavorosa, de la cual no se tienen antecedentes. Y a esto hay que agregar que, a pesar de todo, bueno, gracias a esto, mejor dicho, el 50% de los argentinos, o casi el 50% de los argentinos, están en situación de pobreza. En 2002 aparecieron masivamente los planes sociales de la mano de Eduardo Duhalde. Había 2 millones de planes sociales. Yo discrepo con las cifras que estaban dando recién. Hoy
20 años más tarde hay 20 millones en planes sociales, contando todos los programas asistenciales que tiene el Gobierno de la Nación. Y la cifra de pobreza no ha bajado. Esto quiere decir claramente que no se puede seguir insistiendo con algo que no ha dado resultado. Hay que ponerlo del lado del trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta de este debate. ¿Cree necesaria la eliminación de la indemnización por despido o una modificación en esa normativa? Ahora comienza el candidato del Frente de la Izquierda Unida, Martín Correa, su minuto. La indemnización por despido es una conquista histórica de la clase obrera y por lo tanto estamos en contra de eliminarla. La oposición patronal cree que eliminando la indemnización por despido se van a generar más puestos laborales. No tiene sentido, es un sinsentido pensar que se van a generar puestos laborales despidiendo. En nuestra provincia, el 50% de los trabajadores está en la informalidad. Por lo tanto, ya rige para las patronales la libertad de despedirlos. Rige para las patronales la libertad de no darles una RT, de no darles ningún tipo de cobertura social. Desde la izquierda consideramos que el foco de ninguna manera puede estar en despedir. Todo lo contrario, el foco tiene que estar puesto en generar trabajo genuino. Es para eso que necesitamos un plan para industrializar la Argentina. Por supuesto que los recursos tienen que salir de no pagar la deuda externa y de terminar con la especulación financiera en este país. Bien, muchísimas gracias. Intendente Germán Alfaro, tienes un minuto. Hay algunos que confunden el amor al trabajador con el odio al empleador, y yo creo que ambos se necesitan. Hay que terminar con esa dicotomía. Yo creo que es necesaria, si se trata de una doble indemnización, es necesaria eliminar la doble indemnización y después de una pandemia. Pero en realidad lo que hay que hacer es que los trabajadores nos paguen los problemas de la economía. Ya lo están haciendo pagando sus impuestos. A los empleadores hay que darle las condiciones necesarias para que ellos puedan invertir y no ser perseguidos ni por renta ni tampoco por la AFIP. Esto nosotros lo hicimos a menor escala en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuando tuvimos en el momento de la pandemia. Tuvimos exenciones impositivas, tuvimos subsidios económicos, permiso para el uso del espacio público, no lo cobramos, así que en definitiva no podemos perseguir al empleador. Si no lo hemos perseguido a Cristóbal López, que debió 8.000 millones de pesos a la AFIP, ¿cómo lo vamos a hacer con los trabajadores? Tiempo. Gracias. Gracias. Doctor Pablo Yedlin, su minuto. No creo que se deba avanzar de ninguna manera en quitar el derecho de los trabajadores conquistados, que es la indemnización. Otro punto es la excepcionalidad que hoy tenemos de doble indemnización, que tiene fecha de finalización el 31 de diciembre y que ya Alberto Fernández dijo que no se va a prorrogar. En la Argentina ya hemos tenido experiencias en los 90 de estas medidas de flexibilización laboral y no aumentaron el empleo. En cambio, por ejemplo, entre el año 2002 y 2015, la Argentina sumó 3.100.000 puestos de trabajo, 89% en el sector privado. Y teníamos las mismas leyes de indemnización que hoy tenemos. Lo que la Argentina necesita para tener trabajo es empezar a crecer, es solucionar los temas macroeconómicos, es poner a la Argentina, encender la economía. Estos 2 años de pandemia no nos lo permitieron. Ahora lo vamos a hacer. Bien, muchísimas gracias. Ricardo Bussi, tienes un minuto para responder. Argentina está en una posición desfavorable por cuanto estamos muy lejos de los mercados de consumo. Entonces lo que hay que hacer es actuar con inteligencia, llevar el país hacia el capitalismo. Aquellos países donde van nuestros hijos, que hoy se están escapando de la Argentina para conseguir oportunidades. Allí consiguen trabajo genuino. Allí no está Hugo Moyano para protegerlos y tampoco tienen leyes supuestamente favorables y sin embargo allá trabajan. Nuestros hijos se están yendo al primer mundo. Hay que producir las modificaciones para adecuarnos a esa situación. Para eso proponemos una reforma de legislación laboral profunda, donde se dé facilidades al empleador para contratar, disminuir las cargas laborales. ¿Sabía que cada 100 pesos que invierte un empleador, cada 100 pesos que le da a un empleado tiene que pagar 70 pesos al Estado? Esto es imposible, así no se puede crecer ni generar trabajo genuino. Gracias. Muchas gracias. Su minuto, Federico Masso. Es un derecho de los trabajadores y por lo cual tiene que regir. Nosotros creemos que lo que se tiene que avanzar en sacar de la precariedad laboral a millones de argentinos que hoy están padeciendo la misma. En nuestra provincia tenemos
las principales actividades económicas como el citro, la caña de azúcar, el arándano, que justamente ahora han terminado la zafra y pasan de tener un sueldo en blanco, pasan directamente a ganar las calles, a pedir un programa interzafra. Nosotros creemos nuevamente que el trabajo genuino es el camino para sacar nuestra provincia y nuestro país adelante. Y en ese sentido tenemos que generar una ley de promoción industrial para reindustrializar nuestro país y a partir de ahí ir por el camino del trabajo a devolverle dignidad a millones de argentinos que hoy no pueden trabajar. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta de esta noche. ¿Impulsaría una reforma tributaria? ¿En qué puntos avanzaría? Empieza respondiendo en este caso. Germán Alfaro, tiene su minuto. Es una pregunta obvia. Por supuesto que se necesita una reforma tributaria. El Banco Mundial dice que nuestro país tiene uno de los que tiene mayor presión fiscal. Este gobierno creó en 2 años 19 impuestos, así que mirá vos si verdaderamente podemos crecer. Tucumán tiene la carga tributaria más alta, 35, 38%, con 2 impuestos terribles, uno que es el impuesto al sello y otro es el impuesto al ingreso bruto. Esto verdaderamente no permite el crecimiento de la economía. Lo que hay que hacer es eliminar el sistema de multa y embargo que castigan a las pymes. No puede haber producción sin verdaderamente tener un impuesto razonable. El impuesto a la ganancia debe ir eliminándose y debe ir eliminándose paulatinamente, primero para los jubilados y después verdaderamente para los trabajadores. Porque el impuesto no es ganancia, es salario, es esfuerzo, es sacrificio de cada uno de los trabajadores. Muchas gracias. Es el minuto del doctor Pablo Yatlin. La Argentina necesita una profunda reforma tributaria que la haga más sencilla, más fácil de controlar y sobre todo más progresiva. Es bueno escuchar a Alfaro opinar sobre el impuesto a las ganancias. Me recuerdo cuando Macri había prometido en campaña que iba a eliminar este impuesto. Todavía lo estamos esperando. Nosotros ya hemos hecho cosas en el Congreso Nacional con este impuesto. La ley 27617, que subió el piso a 175.000 pesos, dejó a 1.260.000 trabajadores sin pagar impuesto a las ganancias y 201.000 que pagan menos. La ley 27630, que logró por primera vez en la Argentina que las empresas más pequeñas paguen menos impuestos a las ganancias que las empresas más grandes, manteniendo la recaudación. Y después quiero contarles que también hicimos durante la pandemia que los médicos y el sistema de salud no pagaran impuestos a las ganancias por las horas extras y por las guardias. Tenemos que hacer que esa prerrogativa se mantenga en el tiempo, también fuera de pandemia. Muy bien, muchísimas gracias. Candidato Ricardo Bussi, tienes un minuto para responder. El Estado se financia con los impuestos que paga la gente. A mayor Estado, mayor impuesto. Es así de simple. Aquí en Tucumán, por ejemplo, el municipio que conduce el señor Germán Alfaro tiene 4 secretarías, 8 subsecretarías, 22 direcciones y 34 subdirecciones. Mientras que la provincia de Mansur y Jaldo tienen 200 concejales, 49 legisladores, 19 intendencias y 93 delegados comunales. Por eso pagamos tantos impuestos, porque tenemos un Estado inmenso, además de ser inútil. Hay que purgar el sistema tributario de impuestos distorsivos, tanto para las pequeñas como las grandes empresas. Hay que facilitar la contratación de empleados, hacer negocios, producir riqueza, reinvertir. Tenemos que eliminar el impuesto a la inflación, que es el impuesto más terrible y que pagan los pobres. Gracias. Muchas gracias. Su minuto, Federico Masso. El régimen impositivo en la Argentina es regresivo y distorsivo. En primer lugar, hay que eliminar el IVA de los alimentos de la canasta básica. Pero sobre todo también hay que sentarse a discutir, a dialogar una nueva matriz impositiva, en la que en primer lugar saque muchos impuestos superpuestos a las actividades económicas. Hay que darle vida a las actividades económicas porque eso es generación de empleo. Y por otro lado, pensar en tributar sobre el patrimonio y los bienes. Así podríamos, de alguna manera, generar mayor puestos de trabajo y sobre todo la posibilidad de ir recuperando el empleo de una Argentina que está totalmente sometida en los últimos 20 años a través de los gobiernos del kirchnerismo y del macrismo. Muchas gracias. Gracias. Martín Correa tiene un minuto para responder.
La reforma tributaria que proponen los partidos que gobiernan tiene como propósito satisfacer las necesidades de un puñado de poderosos y no la de los trabajadores. Por supuesto que necesitamos una reforma tributaria, y esta reforma tributaria tiene que empezar por sacarle el IVA a los alimentos de la canasta básica. Tenemos que bajar los precios de los alimentos que consumen los trabajadores en este país. Durante el último año, la inflación fue del 50%. Se come el salario de los trabajadores. No podemos seguir poniéndole más impuestos a aquellos que menos tienen. Necesitamos terminar con el IVA para la canasta básica. Y por supuesto que necesitamos un sistema impositivo que no sea regresivo. Necesitamos gravar a las grandes fortunas, las rentas especulativas. En fin, necesitamos dar vuelta a la tortilla. Pero esto, por supuesto, solamente lo podrá hacer un gobierno de trabajadores. Gracias. Muchas gracias. Bueno, se ha cumplido el primer segmento del debate con preguntas. Pasamos ahora a lo que nosotros le llamamos el debate libre. El debate libre van a ser 4 minutos en los que los candidatos van a tener la libertad de hablar, como si estuvieran, ojalá, como si estuvieran en una mesa de café. Y digo ojalá porque no están a la vuelta y por ahí en la mesa de café es más fácil hablar que en estas circunstancias. Pero el objetivo de este debate libre es que ellos puedan escucharse, refutar, tirar nuevas ideas que nosotros no hayamos incluido en las preguntas y que nosotros los escuchemos. Y para eso, de alguna manera, lo que está previsto es que la presencia de Carolina o la mía prácticamente pasen inadvertidos, ojalá pasen inadvertidos, para que ustedes estén frente a frente y escuchando a los candidatos. Tienen los 4 minutos para debatir. A ver, si me permiten, yo quiero introducir un tema que no está entre las preguntas, que es el tema de las jubilaciones. El tema de las jubilaciones es un tema que no está entre las preguntas. Miren, 4 millones de personas en la Argentina cobran una jubilación de 25.000 pesos por mes, cuando la canasta de la tercera edad está en 75.000 pesos por mes. Es una vergüenza. Acá ha habido una reforma jubilatoria para derogar una ley jubilatoria mala que era la ley del macrismo. El kirchnerismo puso una reforma peor. Yo creo que hay que cambiar, el Frente de Izquierda está por el 82% móvil y creo que el Frente de Todos debería hacer una autocrítica con algunas cosas. Cristina Kirchner gana 2,5 millones de pesos por mes. Lo que hay que ponerle a esta Argentina y a este Tucumán es coherencia y sacar la hipocresía. Mientras hoy nos hablan el Frente de Todos y el macrismo que no hay que votar a otras opciones, esta es la realidad. Mientras el 80% de nuestros jubilados cobran 27.000 pesos, la expresidenta Fernández de Kirchner cobra 2 millones de pesos y el día sábado 2 millones y medio. 2 millones de pesos. El sábado pasado, en un programa televisivo, el expresidente Macri reconoció que cobra 1 millón de pesos. Bueno, pero estamos hablando de los planes sociales. Es una 22 millones de planes sociales. No sacan los números. 22 millones de planes sociales. Cuando empezaron en 2002 había 2 millones y el mismo índice de pobreza. Quiere decir, los planes sociales no atacan la pobreza. Lo que ataca la pobreza es la inversión y la producción de trabajo genuino. Si eso es una falacia, no hay 20 millones de planes. Vos confundís lo que son los aportes que paga el ANSES con planes sociales. Acá hay gente que aportó toda su vida para cobrar una jubilación. No son planes sociales. De ninguna manera, no mientas más, no hay 20 millones de planes sociales. De ninguna manera. Viven de planes sociales. Y muchos de ellos son beneficiados por el señor que no me deja hablar. Porque la izquierda tiene muy buen versito, pero a la hora de definir las cuestiones se financia con la plata del Estado. Diferencias seguro vamos a tener. Hay distintos tipos de criterios, pero yo creo que es el momento en que nosotros verdaderamente, los que tengamos la suerte de ser elegidos y ser electos senadores o diputados nacionales, armemos una alianza con las provincias vecinas, tanto como Salta como Jujuy, para que verdaderamente proteger nuestras economías regionales. El tema, ya hemos perdido una ley, con el tema de la ley del etiquetado. ¿Quién propuso esa ley? La senadora Sagasti, ultra kirchnerista. ¿Quién la acompañó?
Cobos. Bueno, ahí nos tenemos que dar cuenta está nosotros los perfecta la tucumanos. ley del Ahí etiquetado. nos tenemos que dar cuenta los tucumanos. Que verdaderamente ahí tenemos que darnos cuenta que primero están los intereses de la región. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar nuestras economías regionales. Y para cuidar nuestras economías regionales debemos de protegerlas. Déjame un ratito porque, escúchame, si ahora te explico lo del etiquetado. Miren miren una cosa interesante que quiero mostrarles. Obra pública y empleo, ahora les explico. Empleo en Tucumán, fíjense lo que hizo el gobierno de Macri y Alfaro. Miren, durante el gobierno que él sostuvo desde acá y sigue sosteniendo el gobierno de Macri, llegamos a un presupuesto nacional para obras en Tucumán de 750 millones de pesos. Nada, ni un convenio. En estos 2 años, con pandemia, 44 mil millones de pesos, 3.600 viviendas, la obra de cloaca en Concepción, andá con Concepción, decile a Sánchez que te invito, decile a Sánchez que te invito, Germán, por favor, 50% de pobreza. Andá a Concepción, 1.800 millones, andaban de Pablo, 50% de Señores, pobreza. por favor, les pido silencio. Les agradezco los 4 minutos de debate libre. Muy